ya Hola. tenemos con nosotros justamente al doctor Héctor Vanegas, justamente de la defensa de Eduardo Franco Lor, del ex consejero de Participación Ciudadana, pues, y uno de los procesados en este caso al que la Fiscalía ha denominado ligados. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Himno Nacional. Le saluda Tere Menéndez y está conmigo también Noris Arroyave. Buenas tardes, Tere y Noris. Muchas gracias por la invitación. Hola Héctor, buenos días. Gracias por acompañarnos y dar este espacio para un poco entender desde la mirada y la voz del defendido, del acusado y también que necesita ser su voz escuchada. ¿Qué ha pasado? Primero, yo tengo una duda, Tere, y me voy a saltar un poco el orden, pero como mediáticamente se ha hablado mucho de que el doctor Eduardo Franco Lor se fue, vino, intentó, regresó, luego cuando le dijeron preséntate en la audiencia, resulta que terminó en la cama de un hospital y muchos hablan de show, de trama. ¿Qué es lo que pasó ahí como para entender un poco el contexto? Bueno, ¿qué es lo que pasó? El doctor Eduardo Franco Lor tenía un viaje programado con mucha antelación, ya voy a explicar las fechas para estar claros, con mucha antelación al inicio o a la solicitud de inicio de este proceso hacia los Estados Unidos. Es importante que la ciudadanía conozca que en los Estados Unidos reside y estudia la hija del doctor Franco Lor y en fecha 12 de marzo del año 2025 emprende un vuelo a los Estados Unidos. ¿Por qué es importante la fecha? Porque ustedes deben recordar que en el mes de enero, el caso que hoy Fiscalía ha denominado ligados inicia por un tipo penal distinto, no por asociación ilícita. Es recién el 11 de marzo del año 2025 que Fiscalía notifica al doctor Franco Lor y a los demás investigados en ese momento que desde ahora la investigación va a ser por el tipo penal de asociación ilícita. Es decir, se cambió el tipo penal dentro de la investigación. El 12 de marzo, el doctor Franco Lor sale del país con rumbo a los Estados Unidos, parte por la mañana y en esta misma fecha, 12 de marzo, posterior a que el doctor Franco Lor ya estaba viajando, se encontraba en su vuelo, Fiscalía requiere al juez la audiencia de formulación de cargos. Es decir, el doctor Franco Lor se entera que le van a formular cargos en su tránsito entre Colombia y los Estados Unidos. Posterior a aquello, ingresa a los Estados Unidos de manera legal porque tiene una visa vigente, no ha sido revocada, y es en los Estados Unidos donde le indican que por una alerta que ha generado la Fiscalía General del Estado en Ecuador, por la investigación que, insisto, el día anterior le fue notificada por asociación ilícita, el mismo no puede ingresar al país. Esto sumado a las nuevas leyes migratorias del presidente Trump, hicieron que el doctor Franco Lor tuviese que retornar al Ecuador. En ese momento es que fue abordado por los periodistas y se dieron las imágenes que lamentablemente todo el mundo ha malinterpretado y que son públicas y notorias. Ahora, una vez en el país, doctor Vanegas, él tuvo estos problemas en su salud, ¿no? Entiendo, presión alta y por eso es que termina hospitalizado. Sí, bueno, el doctor Eduardo Franco Lor es una persona de 70 años de edad, con múltiples patologías preexistentes, entre esas problemas cardíacos. Al momento de llegar y ser abordado de manera abrupta por medios de comunicación y por una horda ciudadana que le empezó a gritar absolutamente toda clase de epítetos descontextualizados, el doctor Franco Lor tuvo una alteración en su cuadro clínico y de salud. Paralelamente a esto, y en esos mismos minutos, la Fiscalía General del Estado emitió su orden de detención con el fin de realizar diligencias investigativas. Claro, se lo puso en conocimiento, la autoridad se lo puso en su conocimiento y le ordenaron o le manifestaron que había una orden de Fiscalía de que tenía que viajar a Quito. En ese momento, al momento en que usted es detenido, eso dice la Constitución y la ley, le realizaron una valoración clínica, una valoración médica, donde se advirtió por parte de los médicos que hicieron esta valoración en el aeropuerto que su presión cardíaca estaba por encima del estándar y que por lo tanto tenía la presión muy alta y le resultaba imposible subir a la ciudad de Quito teniendo en consideración la altura de esta ciudad. Y por lo tanto se recomendaba, hasta que se estabilice su situación de salud, esperar ese traslado. Pasaron aproximadamente 6 horas en el dispensario clínico del aeropuerto hasta que finalmente tuvo que ser trasladado en una ambulancia hasta un hospital público de la ciudad de Guayaquil, donde los propios médicos del Ministerio de Salud Pública dispusieron su internamiento y le prohibieron, por diagnóstico médico y clínico, trasladarse a la ciudad de Quito.
Eso motivó a que un agente fiscal llegase desde la capital hasta Guayaquil para tratar de hacer la diligencia. Producto del cuadro clínico, esta diligencia tampoco se pudo llevar a cabo, no se pudo realizar. Entiendo. Un poco coméntenos el tema este del cambio de figura que se hace al proceso, ¿no? A la investigación, porque primero, y nace incluso, entendemos, de una denuncia de Roberto Romero, el actual superintendente de bancos, por usurpación de funciones. Y después, ¿por qué se cambia la figura a asociación ilícita, doctor? Fácil, porque ese es el comodín que tiene Fiscalía siempre que no tiene elementos suficientes para imputar una conducta delictiva. En efecto, la investigación inicia por usurpación de funciones. Cualquiera que conozca derecho penal sabe que eso era profundamente absurdo, porque el doctor Franco Lor, si bien es cierto estuvo 2 semanas en el cargo, era consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Y dentro de las funciones constitucionales y legales de un consejero está nombrar autoridades de control, está nombrar el superintendente de bancos. Eso forma parte de las funciones que le ha señalado la ley de la Constitución. Por ende, no puede haber usurpación de funciones. Es una anomalía absurda de denuncia. Entonces, Fiscalía en un punto de la investigación debió darse cuenta que eso no tenía ningún sentido y utilizó, como decimos coloquialmente, la vieja confiable, justificar una presunta asociación ilícita. Claro, Fiscalía ha presentado para elementos de esta justificación los chats obtenidos del allanamiento, cuestionado allanamiento que se hizo al ex consejero Augusto Verduga, donde hay múltiples conversaciones, pero en ninguna participa en algo fuera de la esfera de su cargo el doctor Eduardo Franco Lor. Literalmente, Justamente, sí. Justamente eso iba a preguntarle, doctor. Ahí se mostraron una serie de conversaciones, de chats en la audiencia y según decían con seudónimos cada uno de los participantes y le atribuían el nombre de justiciero al doctor Franco Loor. ¿Eso sucedió? ¿Él era parte de estos chats? ¿O cómo surgieron estos chats? Entendemos, sacaron de los teléfonos celulares del ex consejero Augusto Verduga, pero figura el doctor como el supuesto justiciero allí. Bueno, Fiscalía aduce, presume, infiere que el doctor Franco Lor tiene el seudónimo en esta aplicación, que usted para instalarla tiene que ingresar con un seudónimo de justiciero. No lo ha aprobado materialmente, pero supongamos y démosle el beneficio de la duda a Fiscalía. Supongamos que en efecto ese era el seudónimo que utilizaba el doctor Franco Lor en esta aplicación. Analicemos las conversaciones, entonces, del seudónimo justiciero dentro de la aplicación Wire. ¿Qué conversación tiene un tono o una modalidad de carácter delictiva? Absolutamente ninguna de las conversaciones en las que el doctor Eduardo Franco Lor participa. De hecho, las conversaciones en que se hace referencia a él, lo que se dice es que el doctor Franco Lor, en cuanto a las recusaciones, no las quería firmar. Lo que se dice es que el doctor Franco Lor emite un mensaje en el que dice que producto de su prestigio como jurista y catedrático universitario por más de 50 años, no puede firmar algo que jurídicamente para él no corresponda y es lo único que presentó Fiscalía. Primero, tampoco sobre lo que se está hablando es delito, porque usted dentro de un proceso en el que es investigado, procesado, imputado, etcétera, etcétera, puede utilizar todas las estrategias legales que la ley contemple para su beneficio. Se habla de una recusación, en este caso una recusación a los jueces del TCE, que iban a fallar en contra de los consejeros. Claro, un TCE cooptado por el Poder Ejecutivo, eso nadie lo dice y eso es público y notorio. Y tenemos conversaciones de estos consejeros en el grupo de los mismos hablando de estrategias jurídicas. ¿Para qué? Para que se falle en derecho. Y dentro de esas estrategias jurídicas se habla de una recusación. Primero, recusar a un juez dentro de un proceso no es delito. Es algo que está dentro del ámbito de riesgo permitido señalado en la norma y en la ley. Pero aún así, eso que Fiscalía ha tratado de dar un carácter delictivo al doctor Franco Lor no le pareció jurídicamente procedente y decidió no firmarlo. Entonces, realmente estamos otra vez llegando al colmo del absurdo, ¿no es cierto? Porque tenemos que defendernos no por los delitos que cometemos, sino por las cuestiones que no son delito, que Fiscalía interpreta como si fuese el legislador o la ley, que son delito y que por lo tanto generan el inicio de esta clase de procesos penales sin mayor fundamento. Pero el doctor Franco Lor sí participó en algún chat con ese seudónimo, justiciero. Mire, insisto, le doy el beneficio de la duda a Fiscalía. Fiscalía es la que debe hacer ese trabajo. Si es que en verdad será el seudónimo, por lo menos que investiguen. Yo no tengo por qué adelantarles el trabajo y la función. Es decir, al doctor Franco Lor y a mi defensa no nos corresponde probar que Franco es inocente, porque lo es. Eso dice la Constitución. Si hay algún elemento
de convicción que representa una conducta delictiva que no existe, debe acreditarlo Fiscalía. Debe tener la responsabilidad y la transparencia de hacer bien su trabajo. Es lo mínimo que podemos exigir como ciudadanos y como profesionales. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que literalmente Fiscalía presente cualquier caso absurdo y los jueces le den el beneplácito? Yo creo que es hora de que se entienda cuál es el estratagema, cuál es el esquema del proceso y mínimamente se respete. Abogado Vanegas, entonces, si no hay como tantos elementos de convicción y están en este momento, en este proceso de entender y suponer, porque Fiscalía lo que está haciendo, a partir de lo que he escuchado en este momento que nos ha explicado, es como suposiciones y asumir ciertas cosas que tiene que irlas probando. ¿Cuál fue el fundamento como para que se envíe a migración esta alerta en torno al tema del doctor Eduardo Franco Loor, para, para hacer toda la perorata de no, tiene que ir a Quito, o sea, toda esta como argucia legal que claro, el ciudadano desde afuera dice, chuta, tienen algo fuerte para que se llegue a estas instancias? Cualquier cristiano dice, les encontraron algo de verdad. Pero en teoría, en función de lo que nos está presentando en ese momento usted, no tienen más que suposiciones. Fundamento legal ninguno. Esto solamente es una muestra más de la arbitrariedad con la que actúa Fiscalía. Yo no la he visto con la misma premura actuando en contra del prófugo Luque Lecaro o en contra del señor Hermida, asesino de Lisbeth Vaquerizo, cuyo caso quedó en la impunidad. Es decir, cuando literalmente es un caso político de conmoción que le interesa a Fiscalía, se activa toda la institución. Cuando es un caso que le interesa a la justicia y a la sociedad, el interés de Fiscalía está por otro lado. En ese momento y en esos contextos no les importa y no les interesa. Eso es lo único que nos queda claro. Es decir, usted me pregunta por un fundamento legal no había ninguno. Fiscalía alegó en la audiencia de formulación de cargos en contra del doctor Franco que el mismo se trató de fugar y por lo tanto requirió, a pesar de sus patologías médicas y de su avanzada edad, que se le imponga la medida privativa de libertad de prisión domiciliaria. Esto es lo que pidió Fiscalía. En el proceso yo acredité que desde el 22 de febrero del año 2025 el doctor Franco ha comparecido a la Fiscalía General del Estado, ha requerido ser escuchado, ha requerido rendir su versión, ha requerido ejercer su derecho a la defensa y aportar sus descargos en el proceso, y es la misma Fiscalía la que le ha negado esas peticiones. ¿Por qué? Parece que a Fiscalía no le gusta que los procesados ejerzan su derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo una persona que ha comparecido y que ha estado presente en el proceso y que ha sido la misma persona la que ha pedido rendir su versión, puede tratar o puede entenderse que trató de evadir la justicia? Estos son los argumentos que valoró el juez, los elementos procesales, no los de la justicia paralela que se trató de imponer en redes sociales o medios de comunicación, y por ende negó la petición de Fiscalía, aceptó la petición de esta defensa y permitió que el doctor Franco se defienda en libertad, con presentaciones periódicas cada 15 días. El estatus del doctor Franco en este momento entonces es, no tiene arresto domiciliario, está en libertad, tiene presentaciones periódicas y de aquí, según el debido proceso, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, corresponden 30 días de instrucción fiscal. El doctor Franco podrá presentar sus descargos y ejercer su derecho constitucional a la defensa. Por lo pronto, los únicos elementos de convicción sobre los que se fundamenta la acusación de Franco Loor son haber votado dentro de un cuerpo colegiado, como es el Consejo de Participación Ciudadana, a favor de una resolución del 22 de enero del año 2025, en la que, acogiendo o interpretando una sentencia de la Corte Constitucional, se designó como superintendente de bancos al señor Raúl González. 2 días después de esta resolución, que Fiscalía ha delimitado como el hecho delictivo concreto, 2 días después, la propia Corte Constitucional emite un auto de aclaración y ampliación donde aclara lo que no estaba claro, valga la redundancia, en la sentencia del 22 de enero. Y dice que la situación jurídica consolidada, a pesar de la acreditada vulneración de derechos constitucionales de Raúl González, era la del superintendente Romero Bombúfal, y que por lo tanto era él a quien se debía nombrar. Esto ocurre 2 días después de la resolución del 22 de enero. ¿Y qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana ante esta aclaración y ampliación emitida por la Corte Constitucional? Convoca de forma urgente nuevamente el Pleno, una sesión extraordinaria. El doctor Franco participa de la moción que requiere dejar sin efecto la resolución del 22 de febrero y en efecto esto es lo que hacen. Y Franco Loor vota a favor. Es decir, si el génesis de la conducta delictiva es la resolución del 22 de enero,
Los mismos consejeros en la sesión del 27 de febrero la dejaron sin efecto. Es decir, esa presunta conducta delictiva, que no es delictiva porque está dentro del ámbito del riesgo permitido y dentro de la potestad legal y constitucional de los consejeros, también fue aminorada, fue inexistente, fue paliada por los propios miembros del Consejo, con el mismo voto favorable del doctor Franco Loor. Entonces, como Fiscalía sabe que no tiene caso, aquí el último tema que es curioso, Fiscalía alega que esta presunta e inexistente asociación ilícita se da hasta fecha 22 de enero. ¿Por qué no dicen que el 27, es decir, el lunes, que fue el siguiente día hábil, esa resolución quedó sin efecto? Y que por lo tanto la lesividad de la que habla la Fiscalía nunca existió. Doctor, dos cosas. Importante lo que nos acaba de explicar. Entonces, en función de esta explicación, tampoco debía proceder la destitución que se hizo desde el Tribunal Contencioso Electoral. Una. Dos. En la audiencia, hablando ya puntualmente del caso, del meollo de la investigación, se habla allí de que detrás de esta designación o de devolverle la designación a Raúl González, había pues unos chats ahí, mostraron también como parte de estos argumentos, unos chats que habrían intereses detrás de esa designación. Incluso ahí mencionaron a la candidata a la presidencia. Bueno, hicieron una serie de explicaciones allí. Un poco aclárenos esos dos puntos, doctor. Bueno, sobre lo primero no tiene nada que ver la destitución del TCE porque es por un hecho muy anterior que se retrotrae hasta el momento de la campaña para ostentar el cargo de consejeros de participación ciudadana y control social. Es decir, no tenía nada que ver. Lo único relativo a esa destitución era la estrategia jurídica que estaban conversando o planeando los consejeros para defender sus intereses legales, algo legal y estrictamente legal. Es decir, lo primero no tiene nada que ver. Lo segundo, los chats. Me imagino que usted se hace referencia al chat que ha circulado en redes sociales en relación al nombramiento del superintendente de bancos y el lavado de activos. Entonces, si es sobre eso la pregunta, yo lo que le recomendaría a todas las personas que están sacando de contexto esa conversación de un consejero que no es mi defendido, dicho sea de paso, que tomen un curso urgente de lectura comprensiva, porque creo que el sentido y el contexto de ese chat es profundamente claro. Se está diciendo que con los intereses o la captación de la superintendencia de bancos, como lo tienen los poderes fácticos en la actualidad, se va a continuar operando el narcotráfico y el lavado de activos. Y que la única manera de combatirlo es con otra tendencia. Eso es una opinión, no es delito. Es decir, emitir opiniones, tener un criterio político, votar por un determinado candidato, no es delito. Pero tampoco se puede entonces ante una alegación de esta naturaleza, tratar de descontextualizar las conversaciones y dar a entender que se está planificando algo delictivo o que o que se está tratando de legitimar un delito grave como el lavado de activos, que es lo contrario a lo que dicen las conversaciones. E insisto, en estas conversaciones no participa Franco Loor. Doctor Vanegas, un poco más allá del caso particular del doctor Eduardo Franco Loor, quiero aprovechar que está aquí para preguntarle algo que me tiene ahí como medio haciendo ruido, y es esta como constante ahora que se ha utilizado dentro del sistema de justicia de explotar los teléfonos y que es válido. Y usar el recurso de los chats para ejercer como un modo de justicia paralela mediática, ¿no? Posicionar discursos y luego eso hace que exista ya en el sistema judicial toda una narrativa instaurada, una presión y ya la gente ha sacado sus propias conclusiones. Entonces, más bien es un tema como de derecho, entendiendo que usted también es profesor, enseña este tipo de cosas. El tema de la explotación de los teléfonos y el recurso de los chats, como ha venido siendo utilizado en el Ecuador, ¿hasta qué punto, más allá de legal, es legítimo? ¿Y cómo la ciudadanía puede un poco ya diferenciar este tipo de recursos cuando ya se vuelven manoseados? No digo que sea este el caso o no, pero es como una curiosidad que tengo. Sí, bueno, es una excelente pregunta y yo creo que es propio de la sociedad moderna. El derecho avanza, el derecho a la intimidad se amplifica cada vez más y al final del día lo que tenemos que tener en consideración es la validez de la
forma legal mediante la cual se obtienen estos chats. No hay jurisprudencia que nos pueda delimitar cuál es el alcance de la vulneración a ese derecho a la intimidad. Si bien es cierto, hay doctrinas que son equiparables o que podríamos utilizar. Usted cuando investiga una conducta delictiva tiene que buscar lo ateniente a esa conducta delictiva. Pero usted en un celular también puede tener conversaciones personales que están dentro de su esfera de intimidad personal y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces es muy importante saber diferenciar. Y luego yo creo que contextualizar. No se puede entender que cualquiera de estas conductas es per se delictiva. Pero por ejemplo, en este caso en particular, retienen los dos teléfonos del consejero Verduga y a partir de este teléfono se arma un caso, prácticamente. Es lo que está sucediendo. Sí, prácticamente de la mala interpretación de esas conversaciones. Insisto, yo no encuentro en las conversaciones una conducta de carácter delictivo, pero lo que Fiscalía hace es malinterpretar el contexto de estas conversaciones y decir aquí hay un delito, cuando en realidad no lo hay. Y luego, regresemos, pues ahora sí, a la forma en la que se obtuvieron esos celulares. Yo creo que a toda la ciudadanía le quedó clara la forma en que los celulares fueron arranchados de la integridad del consejero Augusto Verduga. Es decir, esto también debe indignarnos porque, insisto, nosotros somos plenamente conscientes de que en un proceso se deben respetar las garantías procesales, pero la omisión del respeto a esas garantías deslegitima todo el proceso. Finalmente, los procesos tienen que ser objetivos. Fiscalía no puede o debe dejar de ser inmediatamente un actor político. Doctor, lo que en su momento decía el ex consejero Verduga, incluso lo tuvimos aquí también con nosotros conectado en entrevista, es que al momento de que acudió Fiscalía con la fuerza pública a hacer este allanamiento a sus oficinas, no le mostraron ningún documento, ninguna orden. Entonces un poco por eso era su resistencia y la forma también como eso se dio, ¿no? Como se dio el allanamiento y que salió a la luz pública a través de un medio de comunicación en particular que tuvo acceso justamente a esa diligencia, el único. Entonces, valiéndose de todo esto y con esta alerta que dio el ex consejero Verduga, ¿podría invalidarse este proceso? Bueno, podríamos en la etapa penal procesal correspondiente analizar cuestiones de legalidad. Por supuesto que sí. Esto se debe analizar al finalizar la instrucción fiscal, previo al inicio de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Son cosas que, insisto, la forma puede atentar contra la legalidad y la validez del proceso. Yo hasta ahora, como veo el análisis que he realizado del proceso, estoy más enfocado en atacar la falta de materialidad de una conducta típica, de una conducta antijurídica, de una conducta delictiva en términos generales. Y obviamente excluir cualquier grado de participación del doctor Eduardo Franco Lor. Es muy importante que se tenga en consideración que no todo aporte causal es per se imputable de una responsabilidad penal, porque hay conductas que están dentro del ámbito del riesgo permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno es consejero, tiene la potestad constitucional de un consejero de participación ciudadana y control social, y toma una decisión correcta o incorrecta, pero en el ámbito de sus competencias y de sus facultades, eso está dentro del margen de riesgo permitido. No hay una erosión del riesgo. Por lo tanto, no hay un bien jurídico que se pone en peligro y por lo tanto no puede haber una adecuación típica. Perdónenme si me pongo técnico, pero eso es lo que está pasando en este caso. Es como que a usted le traten de imputar una conducta delictiva por dar las noticias, que está propio o es propio de su ámbito, de su rol como periodista. No tiene ningún sentido. Bueno, equivalente es la actuación que ha tenido el doctor Franco en este proceso. Entonces lo que nos quiere decir, doctor, también es que después de la decisión que se adoptó, ya con la aclaración que hizo la Corte Constitucional y se reunió nuevamente el Pleno del Consejo y se resolvió designar a Roberto Romero, con eso ya debería haber quedado zanjado el tema. Mire, el Código Orgánico Integral Penal contempla lo que la doctrina denomina el principio de insignificancia. Aquí nuestra Constitución y nuestro Código Penal lo denomina el principio de mínima intervención penal. Es decir, si había una oposición en contra de la resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que es una resolución que representa un acto administrativo de pleno derecho, que la ley dice, los actos administrativos se presumirán válidos hasta que haya una resolución que declare su nulidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la resolución era válida hasta que otro ente administrativo o la justicia contenciosa administrativa declare su nulidad. Ese era el procedimiento correcto. Si había alguna oposición en contra del contenido de esa resolución que contenía, valga la redundancia, la resolución de mayoría de ese cuerpo colegiado. Pero eso no es delito de carácter penal. Nosotros debemos regirnos por un principio de fragmentariedad. No toda omisión
a una norma jurídica es per se una omisión de carácter penal. Entonces no se puede malinterpretar, no se puede pisotear la estructura básica del derecho penal. Y esto es lo que está haciendo Fiscalía. Claramente esto es lo que deja entrever el antecedente y contorno político que tiene el inicio de este caso. Y eso es particularmente lo que hay que combatir, porque, insisto, este no es el rol constitucional de Fiscalía. Y esto es algo que debe ser profundamente criticado. Listo, doctor. No sé, Nori, si tengas alguna consulta No, más. me queda claro. Doctor, claro. o sea, en 30 días, aproximadamente a mediados de abril, ya se cierra el tema de la instrucción En fiscal. 90 días. En 90 días, es un proceso ordinario. Ok, 30, abril, mayo, junio, En junio. julio. Exactamente. Listo. Teniendo en consideración desde el día de la formulación de cargos, que fue el 15 de marzo, el 15 de junio. Si no hay vinculaciones, cerraría la instrucción fiscal. Y si hay vinculaciones, podría extenderse hasta 120 días. Bueno, ya habrán terminado las elecciones para esa época. Sí, finalmente, digamos, lamentablemente inician el proceso con esta premura a vísperas de un proceso electoral, lo que deja mucho que decir. Así es. Doctor, le agradecemos mucho por habernos acompañado y haber explicado justamente el desarrollo de este caso, pues, y estaremos vigilantes a cómo avanza este proceso. Que tenga una buena tarde de parte de Tere Menéndez de Noris, y bueno, pues, invitado nuevamente en algún momento a Himno Nacional para retomar este y otros temas también de coyuntura. Buenas tardes, con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias por la invitación.